Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito que, créanme, les va a encantar. Hoy les traigo un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa, especulaciones y, por qué no decirlo, mucho drama. Y es que hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra querida Hande finalmente rompió el silencio. Sí, así como lo escuchan. Después de meses de rumores, indirectas, fotos y todo tipo de especulaciones sobre su relación con Kerem, Hande decidió hablar. Y lo que confirmó, les va a sorprender. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles, de información y, por supuesto, de mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que si son fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de las series turcas, o simplemente les encanta el chisme del bueno, están en el lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta. Comencemos. Para entender bien todo este embrollo, retrocedamos un poquito en el tiempo. Recordemos cómo Hande y Kerem se conocieron. Fue en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se titula en turco, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química en pantalla era innegable, era explosiva. Y como suele pasar, esa química trascendió la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. Vimos fotos de ellos juntos paseando por la calle, cogidos de la mano, sonriendo, parecían la pareja perfecta. *** El comienzo de un romance de ensueño, Love is in the Air, y la magia de Eda y Serkan ***. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue algo que surgiera de la nada. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, una serie turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, relataba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar. La química en pantalla entre Hande y Kerem era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo fluía con una naturalidad y una intensidad que los espectadores no pudieron evitar sentir. Eda y Serkan, con sus personalidades contrastantes pero complementarias, nos enamoraron con sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, y sobre todo con el profundo amor que sentían el uno por el otro. La serie, con su mezcla perfecta de romance, comedia y momentos emotivos, se convirtió en un fenómeno mundial. Love is in the Air no solo nos regaló una historia cautivadora, sino también una pareja icónica, Eda y Serkan. Y como suele suceder en estos casos, la magia que existía entre los personajes traspasó la pantalla. Los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente. Las redes sociales, siempre atentas a los detalles, se llenaron de especulaciones y teorías. Las fotos de ellos juntos compartiendo momentos fuera del set, alimentaban aún más las sospechas. Se les veía paseando por las calles, cenando en restaurantes, y lo más importante, sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. *** De la ficción a la realidad, la confirmación que enloqueció al mundo ***. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos, la confirmación. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo eran compañeros de trabajo, sino también pareja. La noticia, que se propagó como la pólvora, causó una auténtica revolución en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y entusiasmo. Los fans de la serie, que habían soñado con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, no podían estar más felices. La confirmación de la relación fue un golpe de efecto. Era el cuento de hadas hecho realidad. La pareja soñada de la serie, enamorada en la vida real. Los seguidores de Love is in the Air celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Los portales de noticias y revistas de farándula de todo el mundo dedicaron portadas y reportajes a la nueva pareja, destacando su belleza, su talento y la conexión especial que tenían. La pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Su popularidad creció a pasos agigantados, y cada movimiento que hacían era seguido de cerca por sus fans y por los medios. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de un amor que había trascendido la ficción. *** La luna de miel, viajes, declaraciones y la aparente felicidad ***.
Los meses siguientes fueron una auténtica luna de miel. Hande y Kerem no se cansaban de demostrar su amor en público. Compartían fotos románticas en Instagram, publicaban mensajes de cariño y se dedicaban muestras de afecto en eventos públicos. Sus viajes juntos eran seguidos por sus fans, quienes se deleitaban con las fotos de la pareja disfrutando de sus vacaciones en diferentes lugares del mundo. Las declaraciones de amor se volvieron frecuentes. Kerem, con su encanto y su caballerosidad, siempre tenía palabras hermosas para Hande. Hande, por su parte, respondía con cariño y admiración. Parecían estar viviendo un sueño, un amor que parecía indestructible. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos. Demostraban que el amor puede ser posible, incluso en el complicado mundo del entretenimiento. Eran una pareja sólida, unida, que inspiraba a sus fans a creer en el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. La felicidad que irradiaban Hande y Kerem en público ocultaba, quizás, las complejidades y los desafíos que enfrentaban en su día a día. *** La sombra de la crisis, el silencio y las especulaciones ***. Y entonces, de repente, el silencio. Las fotos juntos dejaron de ser frecuentes. Las declaraciones de amor disminuyeron. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar algo extraño. ¿Qué estaba pasando? La pareja, que antes era tan abierta a compartir su vida, parecía estar más reservada. Los rumores de crisis, de distanciamiento, comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de preguntas y especulaciones. Los fans, preocupados por la pareja, buscaban respuestas desesperadamente. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Comenzaron a especular sobre una posible ruptura, analizando cada movimiento de Hande y Kerem en busca de pistas. Las revistas de farándula dedicaron portadas y reportajes a la supuesta crisis, alimentando aún más la incertidumbre. Los fans, divididos entre la esperanza y la preocupación, esperaban ansiosamente una confirmación o una desmentida por parte de la pareja. Pero el silencio persistía. Hande y Kerem, por el momento, no hacían declaraciones oficiales. *** El fin del cuento de hadas, la ruptura que sacudió al mundo ***. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura, que fue confirmada por diferentes fuentes, causó un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez con preguntas, con tristeza y con especulaciones sobre los motivos de la separación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Infidelidades, agendas incompatibles, diferencias irreconciliables, todo era posible. Los fans, desolados por la noticia, buscaban respuestas desesperadamente. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los seguidores de la pareja y para los fans de la serie Love is in the Air. La pareja, que parecía tan perfecta, que había conquistado el corazón de millones de personas, había llegado a su fin. La magia del cuento de hadas se había roto. ***, el silencio que alimentó la curiosidad, las especulaciones y el misterio ***. Durante meses, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio. No hicieron declaraciones oficiales, no comentaron nada sobre el tema. Esta actitud, aunque comprensible, solo alimentó las especulaciones y la curiosidad del público. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de información, comenzaron a analizar cada movimiento, cada publicación y cada entrevista en busca de pistas. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. ¿Qué había pasado realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? El silencio de la pareja, aunque respetuoso, generó un ambiente de misterio y especulación que mantuvo a los fans y a los medios en vilo durante mucho tiempo. La falta de información oficial solo sirvió para alimentar la curiosidad y el interés en el tema. ***, Hande rompe el silencio, la entrevista reveladora ***. Pero finalmente la espera terminó. Recientemente Hande Erçel rompió el silencio. En una entrevista concedida a un medio de comunicación turco, Hande habló sobre su relación con Kerem, y lo que dijo fue revelador. La entrevista, que fue muy esperada por los fans y por los medios, generó una gran expectación.
Todos querían saber qué había pasado realmente entre Ande y Kerem, y qué había motivado la ruptura. Las palabras de Ande, aunque cuidadas y respetuosas, arrojaron luz sobre algunos aspectos importantes de la relación y de la separación. La actriz, con su habitual elegancia y madurez, abordó el tema con honestidad y sinceridad. *** Mi análisis personal, factores que pudo influir en la ruptura ***. Antes de entrar en detalles sobre las declaraciones de Ande, déjenme compartir mi opinión personal sobre todo este asunto. He seguido de cerca todo lo relacionado con Ande y Kerem, he leído entrevistas, he visto vídeos y he analizado fotos. Y mi opinión, basada en todo lo que he visto y escuchado, es que esta ruptura fue, lamentablemente, inevitable. Creo que hubo varios factores que pudieron influir en esta decisión. ******, la presión mediática ****, ser una pareja pública, especialmente en el mundo del entretenimiento, es muy difícil. Los paparazzi, los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de ti, de tus movimientos, de tus decisiones. Esto puede generar mucha tensión, mucho estrés y puede dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. Imaginen lo que es ser constantemente juzgados, criticados y analizados. La presión constante de los medios y de los fans puede afectar negativamente la intimidad y la privacidad de la pareja, generando conflictos y dificultando la comunicación. *****, las agendas incompatibles ****, tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. Viajes, rodajes, promociones, es difícil encontrar tiempo para estar juntos, para compartir momentos de calidad. La distancia, como dicen, es el olvido. Y en este caso, la distancia física pudo haber jugado en contra de la relación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden dificultar la conexión emocional y el fortalecimiento de la relación. *****, las diferencias personales aunque parezca increíble, a veces dos personas, por más que se quieran, simplemente no son compatibles. Tienen diferentes formas de ver la vida, diferentes expectativas, diferentes necesidades. Y es que al final del día, estar en una relación implica hacer sacrificios, hacer concesiones, y a veces, eso es imposible. Las diferencias de personalidad, de intereses y de valores pueden generar conflictos y tensiones que con el tiempo, pueden desgastar la relación. ****, las revelaciones de Ande, madurez, elegancia y respeto ****. Ahora sí, vamos a las declaraciones de Ande. En la entrevista, Ande habló sobre su relación con Kerem con mucha madurez, con mucha elegancia y sobre todo con mucho respeto. No entró en detalle sobre los motivos específicos de la ruptura, pero sí dejó entrever algunas cosas importantes. Ruptura amistosa En primer lugar, Ande confirmó que la ruptura fue amistosa. No hubo peleas, no hubo escándalos, no hubo dramas innecesarios. Ambos decidieron tomar caminos separados de forma madura y civilizada. Esto, para mí, es algo muy importante. Demuestra que, a pesar de todo, se tienen cariño y respeto mutuo. Una ruptura amistosa es señal de madurez y de respeto mutuo. Implica que la pareja, a pesar de la separación, valora el tiempo compartido y mantiene una relación cordial. Importancia de la relación En segundo lugar, Ande afirmó que la relación con Kerem fue muy importante para ella. Dijo que aprendió mucho de él, que crecieron juntos, y que guarda muy buenos recuerdos de esa etapa de su vida. Esto indica que a pesar de la ruptura, Ande valora la relación que tuvieron, y que no guarda rencor ni resentimiento. Reconocer la importancia de la relación y los aprendizajes que dejó es un signo de madurez emocional. Implica que la persona ha logrado asimilar la experiencia y extraer enseñanzas positivas. Factores influyentes En tercer lugar, Ande insinuó que la presión mediática y las agendas incompatibles fueron factores importantes en la ruptura. Dijo que era difícil mantener una relación en esas circunstancias, y que a veces, por mucho que se quiera, es necesario tomar decisiones difíciles. Esto confirma mis sospechas de que la presión del ojo público y la falta de tiempo fueron un factor importante en el fin de su relación. Admitir las dificultades que impusieron los factores externos es una señal de honestidad y de comprensión de las circunstancias. Implica que la persona es consciente de los desafíos que enfrentaron y de las limitaciones que impusieron.
Asterisco 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 enfoque en el futuro asterisco asterisco pero, lo más importante, es que Ande dejó claro que está feliz y enfocada en su trabajo. Dijo que está concentrada en sus proyectos, en su crecimiento personal, y que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Esto, para mí, es un mensaje muy poderoso. Demuestra que Ande es una mujer fuerte e independiente, que sabe afrontar las adversidades y que sabe priorizar su felicidad. Priorizar el bienestar personal y enfocarse en el crecimiento individual es un signo de fortaleza y de resiliencia. Implica que la persona ha logrado superar la tristeza y la frustración y está lista para seguir adelante. Asterisco asterisco conclusiones, el legado de una relación que marcó a millones asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Asterisco 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 ruptura madura asterisco asterisco primero, que Ande y Kerem terminaron su relación de forma amistosa, con madurez y respeto. Asterisco 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 factores externos asterisco asterisco segundo, que la presión mediática y las agendas incompatibles fueron factores importantes en la ruptura. Asterisco 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 enfoque en el futuro asterisco asterisco tercero, que Ande está feliz, enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Asterisco asterisco ¿qué pasa con Kerem? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasa con Kerem? ¿Qué ha dicho él sobre todo esto? Pues, la verdad, Kerem ha sido más discreto. No ha hecho declaraciones tan extensas como las de Ande, pero sí ha dejado entrever, en algunas entrevistas, que también está bien, que está enfocado en su trabajo y que guarda un buen recuerdo de su relación con Ande. El silencio de Kerem, aunque respetuoso, no impide que seamos conscientes de su bienestar. Seguramente él también ha encontrado su camino para superar la ruptura y enfocarse en sus proyectos. Asterisco asterisco el legado de Eda y Serkan asterisco asterisco. En resumen, la ruptura de Ande y Kerem fue una tristeza para muchos, pero creo que ambos han demostrado ser personas maduras, resilientes y que saben afrontar las adversidades. Y aunque ya no estén juntos, les deseo lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Y es que al final del día, lo importante es que sean felices, que estén bien, y que sigan cosechando éxitos. El legado de Eda y Serkan, y el de Ande y Kerem, quedará para siempre en la memoria de sus fans. Lofi Sindeer nos regaló una historia inolvidable y la relación de sus protagonistas, aunque efímera, nos hizo creer en el amor. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, como la vida, está lleno de momentos hermosos y de momentos difíciles. Y que al final, lo más importante es ser feliz y seguir adelante. Y bueno, bellezas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos desmenuzado las declaraciones de Ande Erçel, analizando sus palabras, interpretando sus gestos y tratando de entender qué pasó realmente entre ella y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible. Si ustedes tienen una opinión diferente, me encantaría leerla en los comentarios. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que fue por la presión mediática? ¿Por las agendas incompatibles? ¿O por algo más? Compartan sus ideas. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyarme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ya saben, si les gustó este chismecito, dejen su like, comenten y suscríbanse. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.